de lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, a ver, si tenemos la siguiente estructura. Entonces tenemos esta siguiente estructura, a ver. ¿Ok? Una acá también, de esta manera. Voy a colocar una acá al medio. Y a ver. Ah, no. Era ese. A ver, era uno por acá al medio. Acá, este por acá. Ahí. ¿Ok? Y bueno, por acá colocaremos dos. Como me da el dibujo, coloco dos por acá. Un pórtico y acá un pórtico. Entonces acá colocamos otra columna. Y por acá coloco otra columna. Y por acá otra columna. Entonces, miren cuántas columnas tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12 columnas. ¿Ok? Este es mi pórtico con columnas. Voy a indicar que su planta de mi casita tiene esta forma. A ver. ¿Ok? A ver, ahora esto lo voy a reducir. Está muy grande. Así. Este es el techo. Es el techo de mi estructura. A ver. Vamos a decir lo siguiente. A ver. Él tiene una altura h. ¿Ok? H. Una altura h. ¿Y tiene qué dimensiones? Bueno, las dimensiones acá son L, L. Igualmente acá. ¿Ok? Ese sería LY, sería LY, LY, y acá LX y LX. ¿Ok? Asumiendo que este es Y y este es X. ¿Ok? A ver, si te digo, oye, ¿sabes qué? Calcúlame la frecuencia angular, la frecuencia natural, el periodo y la frecuencia natural. Te pido calcular eso, diríamos, pero creo calcular la rigidez de cada columna y todos los elementos. Entonces, este sistema, que en verdad es algo así, tiene que ser equivalente a un sistema masa-resorte, en donde esta es la masita que estamos viendo, y tiene una masa M, y un resorte K, en donde sabemos lo siguiente, que la masa es, por ejemplo, que la frecuencia es la raíz cuadrada ¿de quién? De K entre M. ¿Ok? Entonces, el K. ¿Y aquí sería el K? El K. Sería un K total.
sabemos que cada columna tiene su rigidez. Sería K-col. ¿Ok? Y ahora vamos a decirle, esta rigidez K va a ser la sumatoria de todas las rigideces de las columnas. ¿Ok? Para eso voy a decir, bueno, vamos a calcular la rigidez de las columnas. Entonces, indicamos lo siguiente. A ver, eh, cuando tenemos nosotros un pórtico de esta manera, una losa arriba, una más arriba, bien rígida. Okay, voy a colocar eso acá. Voy a asumir que es una losa muy rígida. Entonces vamos a decir, este EI de las vigas tiende al infinito. O sea, es muy rígido. ¿Ok? Es muy rígido. Este elemento de acá. Cuando quiero calcular la rigidez total lateral, sería la rigidez de todas las columnas. Sería, por ejemplo, si eres un cacol y quiero calcular su movimiento, sería así. O sea, no sabiendo que este E por I, creo que está mal, no está muy claro. Significa que es muy rígido. ¿Ok? Cuando digo E por IB, es muy rígido. ¿Ok? E por IB tiende a ser muy rígido. Ok, entonces acá calculamos un X. Entonces indico lo siguiente. La rigidez de la columna es 12 veces E por I por H al cubo. Perdón, H al cubo sería al revés. H al cubo. Sabiendo que el H, vaya acá hasta acá. Ok. Ahora, ¿a qué sería igual la rigidez? Ese momento de inercia sería el siguiente. Si esto fuera mi columna, ok, esto fuera y esto fuera X, entonces voy a decir lo siguiente, ok, que este es B, este es H. Ese momento de inercia en esta dirección de análisis, que es en la dirección X, que es mi dirección de análisis, ok, porque voy a decir que el X es mi dirección de análisis, es decir, que todo va a moverse así. Ok, es decir, a ver, esto se mueve acá, y esto se mueve así, esto se mueve acá, y esto se mueve así. Tenemos esas condiciones. O sea, la losa se ha movido todo eso. Esta losa que es muy rígida, que le voy a poner acá, losa muy rígida, se ha movido todo esto. ¿Cuánto se ha movido el, este X? Ok, es decir, este X. Ok, entonces, ahora, si calculo la inercia de esta columna,
¿A qué va a ser igual? No necesariamente es igual la columna. Esta inercia que me importa va a ser la inercia en Y. ¿Ok? Esa va a ser B por H al cubo entre 12. ¿Ok? La inercia, BH cubo entre 12. Entonces, calcularía inmediatamente. Y con eso podría decir ya tengo la inercia, tengo la rigidez, porque esto sería, el K sería 12 veces K de columna, porque para ejercicio son 12 columnas. ¿Por qué? Porque son 12 columnas. ¿Ok? ¿Y a qué sería igual la masa? Bueno, la masa sería una especie de dato, ¿no? A ver, podría decirte, oye, el peso del edificio, por ejemplo, ese es por acá, ¿no? Así. Esto podría ser por acá, o sea, ahí. Y te digo, el peso del edificio es más o menos 1 tonelada de fuerza por metro cuadrado. Y el área del edificio sería 2LX multiplicado por 3LY. ¿Ok? 2LX. ¿Ok? 2LX multiplicado por 3LY, que en verdad serían 6L por X, 6LX por Y, 6 veces LX por LY. Entonces, el, sería un peso así en W, ¿no? Bueno, no. Eso sería el peso. El peso repartido. ¿Ok? Entonces, el peso total, ¿a qué sería igual? Sería igual a este peso repartido multiplicado por el área. ¿Y qué más? Y la masa sería igual al peso dividido entre la gravedad. Entonces ya con eso tendríamos todo. Y con esto ya podría construir la ecuación del movimiento. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué tal si lo hacemos en un Excel esto? Yo puedo hacer un Excel. Ok, lo hacemos en un Excel. Diríamos, este E, estoy colocando acá, va a ser S. E, ¿ok? Así voy a colocarle E, ¿a quién es igual? Es el módulo elástico del concreto. Módulo elástico, ¿ok? Del material. Como es concreto, sería concreto. Entonces, acá empezamos a trabajar. A ver, ejercicio. El S. El S voy a considerarlo, ¿no? Acá puedo considerar, por ejemplo, 2.2 por 10 a la 6. Yo considero como toneladas fuerza por metro, perdón, metro cuadrado. El módulo elástico. Es el concreto. ¿Ok? Vamos a decir acá dimensiones de columnas. Voy a colocar acá el B y el H. Que sean iguales, 35 centímetros. ¿Ya? Acá 35 centímetros. Dimensiones en planta. El LX, el LY. El LX, bueno, que sea más grande, que sea 6 metros. El LY que sea 4 metros. Bueno, y acá voy a colocar la altura. Voy a colocar en vez de planta dimensiones, acá dimensiones de la columna. Acá, dimensiones. Metrí el edificio. Dimensiones del edificio.
¿Ok? La altura voy a construir una altura de 3 metros, pues. Entonces vamos a decir, el W no es el periodo, no es la frecuencia, no es el W. Bueno, puede decirte que es 1 tonelada por metro cuadrado. Aunque si tengo 1 tonelada de fuerza por metro cuadrado. Un metro de cargas. Entonces decirte, ese es el W del peso. Como peso. Peso total. Sería igual a este radio por el área. El área va a ser igual a 6 veces el X por el Y. Sale 144 toneladas fuerza, ¿ya? Entonces, eso va a ser 140 toneladas fuerza. Ahora, la masa que es igual, la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. La gravedad es 9.81. Entonces, esto va a ser toneladas fuerza por segundo al cuadrado entre metro, porque estoy dividiendo entre la gravedad. Ahora, vamos a decir de la columna. En la columna puedo ponerlo acá abajo, ¿no? Y mejor, y decir el momento de inercia de la columna. ¿Cuánto es el momento de inercia de la columna? Bajo acá un poquito. Y va a ser B por H al cubo entre 12. B por H al cubo entre 12. Ok, esto va a ser centímetros a la cuarta. Más, con esto calculo la rigidez de la columna. La rigidez de la columna, cada col, es igual a 12 veces. Yo creo que esto lo voy a colocar en metros. 3.35 metros, 0.35 metros, él va a ser metros, va a ser metros, va a ser metros a la cuarta. Esto lo voy a redondear a más decimales. Está 125. Y ahora, ¿por qué? Porque está en mismas unidades, ¿ok? Más fácil para mí. Esto va a ser a 12 veces, dice E por I, el módulo elástico, por el I entre la altura al cubo. H. H cubo. Entonces, esta de acá va a ser la rigidez de una columna, toneladas fuerza por metro. Entonces voy a decirle, la rigidez total va a ser igual a él por 12, porque son 12 columnas. Entonces, esa sería la rigidez total. ¿Ok? Él por 12 porque son 12 columnas. Entonces diríamos finalmente a qué es igual la frecuencia natural. ¿Qué sería la frecuencia natural? ¿Ok? Sería igual a la raíz de K entre M, el K entre el M, sería 31.62 radianes por segundo. ¿Y qué más? Sería el Tn, sería 2pi, 2 por pi, entre el omega n, que sería 0.199 segundos, y sería el Fn, que sería 1 entre la frecuencia, 1 entre el periodo, y eso sería en Hertz. Ok, en Hertz. ¿Qué tenemos con eso que tenemos? Tenemos lo que es la frecuencia, el periodo y todo, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Por ejemplo, si te dijera, si tuviera un amortiguamiento esto también, al costado, nosotros diríamos, el amortiguamiento que es igual, o sea, el amortiguamiento sé que es el C entre el C crítico. Entonces, el C va a ser igual a ¿quién? Al amortiguamiento por el C crítico, ¿no? Y el C crítico que es igual sería
el amortiguamiento, este crítico es 2 veces raíz de K por M, ¿no? Entonces sería C por el C crítico, pero el C crítico es 2 veces raíz de K por M. ¿Ok? Entonces con esto podría encontrar lo que es la ecuación de movimiento, que sería M por aceleración más un C por velocidad más un K por X es igual a 0, ¿no? Cuando no es forzada. Entonces diríamos, a ver, si en este ejercicio te digo, oye, ¿sabes qué? Aparte de lo que tienes acá, tu amortiguamiento, este amortiguamiento fuera 5%, o sea, 0,05, que es 5%, dirías, oye, acá es igual mi C crítico. C crítico es la raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de K por M, por la masa. ¿Ok? ¿Las unidades quiénes son? Bueno, si nosotros calculamos las unidades de esto va a ser el... Mira, este es toneladas fuerza. Las unidades del amortiguamiento son tonelada fuerza por segundo entre metro. Ok, despejando, miren, despejan 2 K por M, multipliquen las unidades toneladas fuerza entre metro por tonelada fuerza por segundo al cuadrado entre metro. Entonces van a darse cuenta que sería así. Ok, tonelada fuerza segundo entre metro. Okay, entonces, pero el C, ¿cuánto sería? El C sería el amortiguamiento por el crítico, por el coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿no? Este de acá sería el amortiguamiento, o la fracción de amortiguamiento. Este sería el coeficiente de amortiguamiento crítico. Sería el coeficiente de amortiguamiento a secas. El del edificio, ¿no? Ok, entonces, ya trabajando todo esto, tenemos la ecuación de movimiento. Ustedes podrían decir, por lo tanto, si uno que sería el M, ¿quién es la masa? Es 14.68 x 2 puntos. ¿Quién es el C? Es 46.21 x punto. ¿Y quién es la rigidez? La rigidez es 14.673, ¿ok? X. Y esto sería igual a 0. Y esa sería la ecuación del movimiento. ¿Ok? La ecuación del movimiento. ¿Se entendió? Está fácil, ¿no? ¿Quién sería esto? La ecuación de equilibrio. Ok. Esto va a ser la ecuación de equilibrio. Vamos a quitar espacio. Y sería dinámico. ¿Ok? La ecuación de equilibrio dinámico. A ver. ¿Por qué se habló de que era losa muy rígida? Porque estamos hablando que es indeformable. ¿Ok? Esta losa es muy rígida porque es indeformable. ¿Por qué importa que sea indeformable? Porque así todos los puntos se van a desplazar lo mismo. ¿Ok? Todos los puntos se van a desplazar lo mismo. Es decir, tendría acá los puntos que se desplazan así. ¿Ok? Porque la losa no se deforma. Es como lo que llaman, ustedes habrán escuchado lo que llaman un diafragma rígido. ¿Ok? Es indeformable. Entonces, está bien. Tenemos este ejercicio resuelto. Creo que podemos hacer uno más incluso. Ok. Voy a hacer otro ejemplo más.
Por ejemplo, consideremos un reservorio elevado. ¿Ok? Son estos reservorios que tienen acá una gran masa. Tienen una gran columna, donde acá tengo una rigidez y acá tengo una masa. Y desea ser más específico, acá tendrías como agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, este sistema, sí o no, que es un equivalente a un sistema masa y resorte, donde tengo una masa y tengo una rigidez. ¿Ok? Entonces, esto sería de acá. Considerando un reservorio elevado. Entonces, si yo te doy de dato, ¿quién te doy de dato? A ver, te doy de dato, por ejemplo, la masa. ¿Ok? Te diera de dato la velocidad, la rigidez, perdón. ¿Ok? Te digo que es vibración libre. Y te doy de dato, ¿quién más? Las condiciones iniciales. Te diría que x sub 0 es, no sé, pues te doy el x sub 0, 10 centímetros, no sé. Y te doy la velocidad, que sería el x sub 0 punto, ¿no? Entonces, si te doy todo eso te pido calcular la posición en un tiempo t, calcular la ecuación de movimiento, ¿ok? Entonces es un sistema conocido, ¿verdad? Porque con el omega y el k puedo calcular mi frecuencia natural. Digo que es igual a la raíz cuadrada de quién, de k entre m, ¿ok? Entonces nosotros diríamos, aplicando, ¿ok? Entonces otro ejercicio, por si acaso. Este es un ejercicio así. Este es otro ejercicio por acá. Diríamos, eh, aplicando la ecuación de movimiento en vibración libre, aplicando vibración libre, sin amortiguamiento, ¿qué tendríamos? A ver, vamos a repasar vibración libre, vibración libre amortiguada, a ver, sin amortiguamiento. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? Bueno, definiendo estos valores, haciendo los x sub t, la ecuación diferencial, este de acá, ¿no? O también el c por el s, ¿ok? Cualquiera de estos dos, ¿no? X sub t por el coseno o x sub t por el seno. Entonces, cualquiera de los dos podemos usar, ¿no? Que sería el seno de omega nt más alfa, ¿ok? O el coseno, ¿no? Entonces, podríamos decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a usar la primera, x sub t, o sea, mi vibración libre, igual a c por el seno de omega t nt más alfa. ¿Ok? Sería el x sub t es igual al c por el seno de omega natural por el periodo, por el F más alfa. ¿Ok? Entonces, diríamos, bueno, condiciones iniciales. Si yo te hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Mis condiciones iniciales son las siguientes, a ver, ¿no? Bueno, diríamos, ¿qué tal si tu condición inicial sería X cuando son X sub 0 y el B sub 0? ¿Ok? Entonces, en condiciones iniciales,
Recordando, sabemos que el c de acá, y recordamos el c es la raíz cuadrada de ¿quién? Del x sub 0 al cuadrado más el x sub 0 entre omega al cuadrado. ¿Qué más? El alfa, ese ángulo de fase, es el arco cuyo seno es el x sub 0 entre c. ¿Ok? ¿Ok? Sería de esa manera. Entonces, procedemos al cálculo. A ver, iría por acá. Una hoja más capaz. Okay. O acá mismo, atrás, a ver. Creo que acá nomás. Esto va a ser como un ejemplo. Ejemplo 1. Va a ser ejemplo 2. Digamos lo siguiente. Por ejemplo, te diría, a ver, esto es tu rigidez y tu masa. Te doy tu rigidez y tu masa. Diríamos, la rigidez va a valer 10.000. ¿Ok? 10.000 ¿qué? Tonelada fuerza por metro. Y la masa que valga 3.5 tonelada fuerza por segundo al cuadrado entre el metro, unidades de masa. Calculamos el omega n. ¿Ok? Calculamos el omega n. El omega n, eso de acá, la raíz cuadrada de k entre el k sería este y el m sería el de acá. Sale 53.45. Datos iniciales, condiciones iniciales, x sub 0 y x' sub 0, que es la velocidad. Puedo decir que él es 5 centímetros, por ejemplo, y que la velocidad sea 200 centímetros por segundo. ¿Ok? Y con eso calcularía ¿quién? Calcularía el c y calcularía el alfa. Inserto acá y diría, voy a calcular con eso el alfa. ¿Y sabe quién sería igual? En la raíz cuadrada de la posición al cuadrado más la velocidad, que sería el entre el omega, esto elevado al cuadrado, y esto raíz. Ok, 6.20 y tantos, 6.25. Eso también sale en centímetros, ¿eh? Esas unidades salen en centímetros. ¿Ok? En centímetros. ¿Quién es el alfa? El alfa es un aceno. ¿De quién? El x sub 0, este x sub 0, entre el c. El c es el de acá, entre ese c. ¿Ok? Entonces, este alfa sale 0.9228, ¿no? O sea, acá son radianes, por si acaso. Y con eso puedo calcular mi ecuación de movimiento. ¿Ok? Entonces dirías tú, bueno, acá calculo t, y diríamos lo siguiente. Sabemos que esto de acá es la ecuación de movimiento. ¿Ok? Ecuación de movimiento. En donde este de acá es el c por el 0. Entonces diríamos acá el t va a estar en segundos. Y acá diría el x. El x sub t. Esto va a estar en centímetros. Entonces calculamos esto.
¿Ok? ¿Qué tal si lo hacemos cada segundo? Sería 0, y acá sería el anterior más un segundo. ¿Ok? Y bueno, podríamos llegar hasta 2 segundos, ¿no? Podría ser, a ver, 2 segundos si coloco. Segundos. Un minuto llegamos. Ya, ahí. Llegamos a 60 minutos, a 60 segundos. ¿Ok? Si desean, a 60 segundos. O más, ¿no? Si desean, a 120 acá. Ya, 120. Ya, para completar. Porque es que me doy cuenta del periodo, mira. El periodo acá. Tenemos el periodo para revisar nomás. Sería, bueno, con esto, ¿no? El periodo. Esta misma fórmula que da para acá. El periodo es 0.1 segundos. ¿No? 2pi entre t. 2pi entre omega. El periodo. Ok, es 0.1 segundos. Graficamos. Graficamos. Y diríamos lo siguiente. Este es igual al c. Igual al c. Por el seno. ¿De quién? Del omega natural. F4. Por el tiempo, que es la celda B48. Más el alfa. El ángulo de fase fijo. Y tengo. Esto vale 5. Lo voy a poner a 2 decimales. ¿Sí? ¿Ok? Y esto lo bajo. Ah, algo está mal. Sería... Ah, el C también tengo que fijarlo, pues. El C por el seno de omega n más t más el alfa. Así, ahora sí. Ahí está. Ahora tengo estos dos y lo grafico. Diré insertar y graficamos esto. Ok, esta función, ¿quién sería? Sería la función de la posición. Con el tiempo. Ya, esto de acá, mira, el periodo es 0.11, ¿eh? Yo creo que esto de acá podría ser más pequeñito. 0.005. 0.05, así. 0.5 acá. Esta función es la mejor, mira. Es que me doy cuenta por el periodo. El otro no tomaba puntos muy grandes, muy lejanos. Este de acá está bueno. Mira, el periodo. ¿Ya? Son lo que acá me piden cuando t es igual a 10. Entonces, esta es la gráfica. Por ejemplo, a ver, si esto quiero hacerlo más grande, me voy hasta abajo, hasta 200, celda 200. No, hasta un segundo voy a irme, ¿ya? Ya, hasta la celda 300 voy a decir. Entonces, esto de acá lo mandamos hasta la celda 300. Algo así. Lo que estamos graficando acá sería máximo 1, ¿no? O me parece mucho y hasta 0.5 nada más. No se aprecia mucho, pues, ¿no? No se aprecia mucho, entonces 0.5. Entonces, esto de acá voy a decirlo, y sabes qué, formato hasta 0.5 para que se aprecie mejor. ¿Cómo me doy cuenta cómo debo hacer? Por el periodo, pues periodo 0.1, casi 0.1, ¿no? Entonces te das cuenta que casi 0.1, él regresa, ¿no? 0.12 más o menos, el periodo 0.12. Entonces, más o menos ahí, el periodo. ¿Ok? Y te dicen, por ejemplo, te dicen, oh,
quiero la posición de la estructura en tal tiempo. Entonces, ¿qué tal si yo te dije, si te decimos, oye, calcúlame para un tiempo, a ver, de esta manera, te digo, oye, calcúlame esto para un tiempo de 10 segundos. Entonces calculas 10 segundos y dices, la posición en 10 segundos es 6.13 centímetros. ¿Ok? Diría, la posición en 10 segundos es 6.13 centímetros. Y digo, la posición en 5 segundos es 5 menos 5. La posición en 2 segundos es 5.32. ¿Ok? Ya, así sería el cálculo de esto, la posición. ¿Ok? Entonces con esto calcularías la posición para cada nivel. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, Hubiera sido bueno acá. Voy a copiar acá. La ecuación de este movimiento. Por ejemplo, para este cálculo de acá. A ver. ¿Ok? O sea, si fuera para él sería así. Y de lo anterior, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ok? Con KM y todos esos datos sería este ejercicio. ¿Ok, chicos? ¿Tienen más consultas? Este BH, por si acaso, es la columna. Este BH es la columna. ¿Ya? Este BH es la columna. ¿Ya? Este es para un edificio, por ejemplo. Este es un archivo elevado. Algo parece un archivo elevado. Acá capaz faltaría decir, oye, ¿sabes qué? Hay que agregar el amortiguamiento, pues, ¿no? ¿Cómo afecta el amortiguamiento de este edificio? Entonces, ya sabemos cómo afecta el amortiguamiento, ¿no? Porque ya hemos hecho anteriormente acá ejercicios con amortiguamiento y cómo el amortiguamiento va reduciendo la respuesta del sistema, ¿no? Acá, ese amortiguamiento. Y cómo el amortiguamiento afecta tanto al periodo y a la frecuencia angular, y cómo afecta también y cómo se calcula un decremento logarítmico, que me sirve mucho para calcular el amortiguamiento. Por ejemplo, este decremento logarítmico se usa bastante cuando uno usa disipadores de energía. Ustedes, cuando más adelante algún día hagan un edificio con disipadores de energía y quieran saber cuánto amortiguamiento cuánto amortiguamiento aporta el disipador al edificio, sacan una respuesta en el tiempo y calculan su amortiguamiento, y calculan con el decremento logarítmico, calculan su amortiguamiento. Y ese va a ser su amortiguamiento que está aportando los disipadores al edificio. ¿Ok? Y bueno, bien, esa parte de acá, entonces yo creo que está bien completo la clase de hoy día. ¿Hay alguna consulta más?